Ahora sí, vamos a dar comienzo a la webinar de hoy. Antes que todo, buenas tardes a todos, a los que recién suman, ya estuvimos saludando a algunos. Bien, todo listo ya para comenzar. Antes, para los nuevos, para los que ya vienen asistiendo a las webinars, me quiero presentar porque también soy nueva en este espacio. Mi nombre es Valeria Selva, soy ingeniera agrónoma y formo parte del equipo de marketing para Quilimo, y los voy a estar acompañando hoy como moderadora junto con Victoria Villagarcía, que varios de ustedes ya la conocen, así que vamos a estar las dos participando en este espacio. La Academia de Riego es un espacio que nos facilita Quilimo, quien lo creó y el que dio lugar a que esto sucediera. Quilimo es una startup que es nacida en Córdoba, en Argentina, y está dedicada al monitoreo de riego en todo el mundo. Crea este espacio al que llama la Academia de Riego, donde podemos compartir conocimientos con excelentes especialistas y profesionales enfocados en riego, tanto de cultivos extensivos como intensivos. Incluso, bueno, hoy nos acompañan dos excelentes profesionales, tres en realidad, tengo el placer de presentar a tres excelentes profesionales relacionados con la vid de vinificar. Hoy nos convoca, bueno, como bien dice la pantalla, los desafíos del desarrollo del riego tecnificado en la vid de vinificar. Antes de largar con el tema, con mucho orgullo les cuento que llevamos ya 9.000 inscriptos en más de 20 webinars que llevamos haciendo en esta academia, y bueno, esto no es posible si ustedes no están ahí del otro lado, y eso se agradece muchísimo. Gracias por estar presentes semana a semana y compartir este espacio con nosotros. También quiero agradecer a los sponsors que nos acompañan en este camino y también hacen llegar a diferentes partes del mundo nuestro material. Agradecemos primero a la Universidad Nacional de Salta, que también acá hay otro anuncio hoy muy importante. La Universidad Nacional de Salta nos declaró de interés académico. El decano de Ciencias Naturales emitió un comunicado diciendo que el contenido de la Academia de Riego tiene interés académico para la formación de los alumnos, así que también estamos muy orgullosos de esos. Y también nos acompaña Agrocharlas, que es la comisión de docentes e ingenieros agrónomos que vincula a los estudiantes con el sector privado, y le acercan de alguna manera las prácticas de campo en este contexto de encierro a través de estas charlas. El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile, que también nos apoya y nos difunde todo lo que estamos haciendo. Al CREA, que es el Consorcio de Experimentación Agrícola, que a través de sus asesores regionales multiplican nuestras experiencias y tecnologías en los diferentes grupos. También nos acompañan algunas empresas de riego, como SP Riego y MT Agro, que están dedicadas a la venta e instalación de equipamientos de riego. Y hoy, justamente hoy, nos acompaña la bodega El Tacuil y el Esteco, que nos abren sus puertas y nos van a compartir todos sus conocimientos para debatir sobre el desafío de lo que es la tecnología y el riego en la producción de vid de vinificar. Bien, vamos a pasar a presentarles a los excelentes oradores que nos acompañan hoy. Bien, en primer lugar tenemos al ingeniero Raúl. Buen día, buenas tardes Raúl, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte acá. Raúl fue presidente del grupo CREA Calchaquí hasta este año y administra la bodega familiar El Tacuil. Es socio gerente de la bodega y hoy puntualmente nos va a compartir toda su experiencia y aprendizaje en los viajes y nos va a contar toda la tecnología que ha visto en otras partes del mundo. Por otro lado, nos acompaña el ingeniero Ramiro Rocha, que es jefe de fincas en Grupo Peñaflor. Gracias, Ramiro, por estar presente. Y bueno, Ramiro es jefe de trabajos prácticos en la Cátedra de Viticultura de la Universidad Nacional de Salta, y bueno, también jefe de fincas del Grupo de Peñaflor. Finalmente, tenemos el gusto de compartir este espacio con nuestra ingeniera Julieta Villafañe, que es directora del área de soporte técnico de Quilimo, y que coordina la atención al cliente
con su equipo, es el que resuelve las consultas de nuestros clientes. Así que con estos 3 excelentes disertantes vamos a estar debatiendo sobre los desafíos que afrontamos en el riego tecnificado en la vid. Un gusto a los 3 y bienvenidos a todo el resto de los participantes. Gracias. Perdón, me estaba olvidando de la hoja de ruta. Vamos a avanzar contándoles de qué vamos a estar hablando hoy con los diferentes ingenieros. Primero vamos a estar tocando lo que es el manejo de la vid, estos viajes de los que hablábamos con Raúl Dávalos, la producción de vid, la tecnología. Con Ramiro vamos a estar haciendo un barrido de tecnologías para la decisión de riego, nos va a estar mostrando cómo era la toma de decisión, o cómo es la toma de decisión para definir el riego en los campos que él maneja. Después va a haber una discusión, un debate muy interesante entre Julieta y Ramiro para evaluar los métodos para calcular el KC, y Juli nos va a estar contando cuál es la herramienta, cuál es la forma que Quilimo utiliza para el cálculo y el modelado del KC. Espero que disfruten de esta charla y nuevamente bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Valeria, por la presentación. Mi nombre es Raúl Dávalos, soy ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de Salta, y quiero empezar agradeciendo casualmente a la universidad, por intermedio de la ingeniera Josefina Díez, a Vicky y a la gente de Quilimo por invitarme a participar esta tarde. Y como les contaba recién Valeria, bueno, vamos a tratar de hablar rápidamente, porque el tiempo es escaso, pero sobre los desafíos del desarrollo del riego tecnificado en la vitis vinífera. Para eso tenemos que comenzar a entender por qué necesitamos regar, para después adentrarnos particularmente a ver cuándo y cómo, ¿no es cierto? Sabemos que desde el inicio de la viticultura, en el mundo se fueron desarrollando primeramente las regiones donde las precipitaciones eran suficientes para cubrir la demanda del cultivo, para poder desarrollar todo el periodo vegetativo y dar rendimientos aceptables o acordes a las necesidades de cada viticultor. Argentina no escapa a esa necesidad, dado que la viticultura se empieza a desarrollar a partir de la conquista de América, en realidad en toda América, pero en Argentina en particular, a mediados del siglo XVI, mediados de 1500, y las primeras zonas que se desarrollan son las zonas cordilleranas del oeste de Argentina. Comienza por el noroeste y después sigue hacia el sur, hacia Cuyo, temporalmente. Todas estas regiones son zonas áridas o semiáridas donde el riego era necesario desde aquel entonces, ¿no? Si consideráramos suficientes 500 milímetros para realizar el cultivo sin necesidad de regar, y sabemos que a esta necesidad vamos a tener que tener en cuenta también que parte de ese riego se va a perder parte de esa lluvia, perdón, se va a perder por infiltración o percolación o evaporación. Podemos entender un poquito cómo muchas regiones vitivinícolas importantes en el mundo pueden realizar el cultivo a secano, ¿no? En este gráfico yo les quería mostrar un poco algunas de las más conocidas regiones. Bordeaux en Francia,
La Rioja en España, donde llueven más de 700 milímetros, Toscana en Italia, Napa Valley en California, Margaret River es una región muy conocida de Australia, donde vemos acá que llueve más de 1000 milímetros. Y por último puse Cafayate, que es donde vamos a ver un ejemplo puntual de un viñedo, donde llueven 200 milímetros al año nada más. Para esto preparé algunas fotos. Las fotos son mías, no soy fotógrafo profesional, como podrán ver. Esta primera foto es de Toscana, en Italia, una región muy conocida por sus vinos y por el enoturismo. Todos habrán escuchado hablar de Toscana, o habrán visto alguna vez alguna foto o alguna película. Elegí esta foto porque se puede ver, bueno, el viñedo, este es un viñedo joven, recién implantado, y se ve en las serranías del fondo cómo es la vegetación natural de la región. Los que son de Salta quizás encuentren alguna similitud más con el Valle del Lerma que con el Valle Calchaquí, que es donde se desarrolla la viticultura en Salta, ¿no? Otra fotito de Toscana que quería compartirlas porque acá está nuestro grupo CREA, Calchaquí, que estuvimos el año pasado haciendo un viaje técnico por Italia, pero también donde se pueden ver en el fondo cómo es la vegetación natural. Esta es una foto de Napa en California, Estados Unidos, que esto es post cosecha, obviamente, ya otoño, pero elegí esta foto porque se puede ver en el fondo esa neblina producida principalmente por la influencia marítima que tiene la región y que nos muestra ciertamente un grado de humedad relativa alta, ¿no? En este viñedo en particular hay algunas mangueras de riego porque bueno, era un jardincito de una bodega y es bastante común también que los viñedos en California tengan microaspersores para el control de heladas. Esta es otra foto de Napa, donde en el fondo también se pueden ver la vegetación natural, y la elegí también porque esta es una cepa vieja de Zinfandel, que es una variedad característica de California, ¿no? Esta foto, que no es tan buena como foto, pero sí para ver un poco cómo son los bosques de la campiña francesa. Esto es Burdeos, en Francia, una de las zonas más importantes de Francia y del mundo, más conocidas. Aquí, por ejemplo, está prohibido el riego, solo en algunos lugares. Ustedes saben que en Europa están protegidos por denominaciones de origen. En algunos lugares se permite riego los 2 primeros años del cultivo para lograr la implantación, y luego está prohibido si se quiere conservar la denominación de origen, ¿no? Esta es otra foto de otra región muy importante, Borgoña. Bordeaux y Borgoña son las 2 regiones más importantes en Francia y muy conocidas en el mundo. Si bien acá no se ve la vegetación natural, también es post cosecha, otoño, a pesar de ser otoño ya, se puede ver que en este viñedo no hay ni surcos ni mangueras, o sea, no se riega y hay una buena cobertura interfilar. Después de haber visto un poco cómo es la situación en distintos lugares del mundo, podemos ir adentrándonos un poco más en lo que vamos a ver hoy, que es Argentina y los valles calchaquíes, más precisamente, en el noroeste argentino. Esta foto es de nuestra bodega, Tacuil, en Molinos, Salta. Y básicamente en la foto se puede ver que lo principalmente verde es el viñedo, y en los cerros del fondo vemos cómo la vegetación es casi nula o inexistente. Acá podemos comprender básicamente que en estas regiones sin riego no se puede hacer nada, ¿no? Estas son regiones, como decíamos hace un rato, llueven entre 150 y 200 milímetros, donde el riego es fundamental y el agua es un recurso totalmente
fundamental. Esta es otra foto de los valles calchaquíes, este es de Cafayate, donde más adelante Ramiro nos va a contar su experiencia en este lugar, pero también para que vean un poco cómo es el entorno de la zona vitivinícola. Ahora bien, conociendo nuestro lugar a fondo, lo mejor que podamos, y conociendo que necesitamos regar, lo que a priori puede parecer un problema, porque el riego va a significar una inversión y un gasto energético, también puede transformarse en un beneficio, porque nosotros podemos decidir, en base a nuestros objetivos, diferentes estrategias de riego para lograr esos objetivos. O sea, decidir básicamente qué queremos hacer para tomar la decisión de cómo y cuándo regar. Para esto hay que entender un poco cómo funciona la vid vitivinífera, y cómo funciona el agua en el periodo de cultivo. Sabemos que en cualquier cultivo el exceso de agua puede producir vigor excesivo. En el caso de la vid, el vigor excesivo trae diversos problemas. Principalmente puede producirnos sombreado de yemas, con lo cual no se logra la diferenciación de las yemas de vegetativas reproductivas y perdemos rendimiento. Puede afectar la maduración de la uva y puede traernos algunos problemas a la hora de aplicar productos fitosanitarios. También sabemos que ante una restricción hídrica, lo primero que se detiene es el crecimiento vegetativo. Lo primero que, en el caso de la vid, lo primero que vamos a detener es el crecimiento del brote, y después probablemente el crecimiento de las bayas. Por diversos trabajos, entre ellos trabajos realizados por Ojeda, que más adelante nos va a hablar un poco también Ramiro, o lo va a mencionar, sabemos que el tamaño de la baya es fuertemente dependiente de la alimentación hídrica en el periodo desde floración a envero. Si bien también tenemos un requerimiento alto de agua en brotación, yo quería mostrarles este gráfico clásico de la curva de crecimiento de las bayas, que desde floración hasta madurez se puede dividir en tres partes. Una primera etapa, que es de división celular, que es muy sensible a la restricción hídrica. Acá en este momento, si nos falta agua, el daño es irreversible. Esta división celular va a ocurrir hasta la pinta o envero, que es el cambio de color de la uva, y luego entramos en la etapa de elongación celular. En esta etapa hay menor sensibilidad a la restricción hídrica. De hecho, acá se puede revertir si cambiamos las cosas un poco, con tiempo suficiente antes de la madurez. Conociendo esto, es que nosotros podemos, en función del objetivo que tenga cada empresa, decidir y diseñar nuestra estrategia de riego, que puede ir, por ejemplo, desde si queremos producir, no sé, mosto o uva fresca o queremos altos rendimientos, seguramente empecemos con un perfil bien lleno el periodo, y trataremos de que no haya ninguna restricción hídrica hasta madurez. En el otro extremo puede haber bodegas que quieran buscar un vino muy específico, muy concentrado, entonces pretendan bayas un poco más pequeñas, y bueno, eso quizás empiecen con una restricción leve en el primer periodo, y una restricción por ahí un poquito más alta hacia el final de la madurez. Entre los dos extremos puede ocurrir lo que queramos en función, como decía antes, de nuestros objetivos. Una vez que sepamos, según nuestro objetivo, qué vamos a buscar, bueno, tenemos que pasar a entender cómo, cuándo y cuánto regar. Y para eso tenemos un montón de tecnología que nos permite, que nos ayuda a trabajar en eso, pero lo vamos a ver en un ejemplo más puntual, en una finca específica de Cafayate, y que nos va a contar Ramiro Rocha, un
ingeniero agrónomo, también recibido en la Universidad Nacional de Salta, y amigo, gran profesional, que nos va a contar su experiencia, con qué tecnología trabajan y cómo deciden y plantean su estrategia de riego. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Raúl, y gracias por contarnos un poco de tu experiencia y de los aprendizajes ganados en estos viajes. Antes de pasar a Ramiro, quiero preguntarle al público, ya que Ramiro va a contar un poco cómo toman ellos las decisiones de riego en la bodega, el Esteco, preguntarle al público en las bodegas que administran, en los campos que trabajan, cómo deciden cuándo y cuánto regar, así también le contamos y analiza Ramiro desde su experiencia estos resultados. Dicho sea de paso, bienvenido Ramiro. Hola, hola a todos. Gracias Raúl por esa generosa presentación. Y bueno, esperemos a ver qué responde la gente. Perfecto, ahí estoy viendo que tengo boca de urna. Acá la primer respuesta que sobresale, y creo que casi en todas las charlas que venimos haciendo, es que el método más utilizado por el público es humedad al tacto o al ojo, como le decimos nosotros, o bien la calicata con muestras de suelo. ¿Te esperabas este sondeo? Sí, un poco sí. Son métodos bastante difundidos. Es lo que principalmente uno tiene cerca cuando, en el día a día, en el trabajo de campo, ¿no? Ahí está. Así es, ahí no sé si están viendo las respuestas. 35% ojo. Uh-huh. Sí, sí, solo dos personas votaron con software o con una tecnología así, 3 personas con bomba de Yolander Sí. y La 2 bomba. con sondas. Vamos a ver. Bueno, vos Vamos a ver algo de bomba, calicatas. Calicata es sí, súper necesario constantemente estar chequeando todo lo que vamos a hablar hoy, pero la calicata es irreemplazable. Así que, bueno, bueno, voy a empezar un poquito con mi presentación. Primero contarles, a ver, ahí, contarles para los que no conocen, no viven cerca de Salta, dónde queda Cafayate. Cafayate es una ciudad, es un departamento en la provincia de Salta, al noroeste de Argentina, y es el centro de lo que es el Valle Calchaquí. Es un valle que se extiende norte-sur, tiene 270 kilómetros de extensión, abarca no solo la provincia de Salta, sino también Tucumán y parte de Catamarca. Representa solamente el 2% de la superficie nacional de viñedos implantados, pero el Valle Calchaquí tiene una particularidad, que es una condición climática extrema para desarrollar la viticultura. Estamos desde 1.600 metros sobre el nivel del mar hasta 3.000, 3.100 metros. Raúl es así, corregime si me equivoco, de hecho la bodega en la que él trabaja es una de las bodegas que están en la mayor altitud del valle. ¿Sí? Cafayate se encuentra en la zona más baja del Valle Calchaquí, pero estamos hablando de 1.600 metros. ¿Sí? Principalmente la producción del valle está orientada a vinos finos y embotellados. La variedad blanca más plantada es Torrontés, y en tintas Malbec por lejos, aunque también tenemos Cabernet, tenemos Tanat, tenemos Chardonnay, Sauvignon Blanc, tenemos una gran paleta de variedades en el valle, ¿no? Los suelos de Cafayate y del valle en general son suelos aluvionales, que cuando miramos la parte alta de los conos, tenemos un 40, un 50% de clastos, con una matriz arenosa o franco-arenosa. En la parte media de los conos y en la parte baja de los conos tenemos suelos principalmente arenosos o franco-arenosos, profundos. No tenemos mayores impedimentos en general para desarrollar raíces en profundidad. En conos más viejos podemos encontrar porcentajes importantes de carbonato de calcio. ¿Sí? Como bien explicó Raúl en el inicio, cuando hablamos del riego,
Y cuando hablamos de valles como el Valle Calchaquí, tenemos la ventaja de que podemos contar con utilizar el agua en el beneficio de la calidad de la uva para luego producir los vinos con el perfil que nosotros queramos, ¿sí? Eso es importante tenerlo presente cuando empezamos a hablar de cómo vamos a afrontar el manejo del riego en el viñedo y cuál va a ser nuestro objetivo productivo principalmente. Permítanme apoyarme en un trabajo de Ojeda, ¿sí?, que es bastante conocido, un investigador bastante conocido en vitivinicultura, argentino. Se desarrolló una parte de su carrera en INTA en Argentina y luego emigró a Francia, donde actualmente sigue trabajando allá. Él lo que muestra aquí son 4 curvas de diferentes grados de potencial hídrico tomado en hoja a lo largo de la marcha del viñedo desde brotación, ¿sí? Aquí tenemos la brotación, pasando por la floración, el cuaje, el embero, la cosecha y la caída de hojas. Y lo que podemos ver en el eje Y son los diferentes potenciales hídricos tomados en hoja al mediodía, en megapascales está la unidad. Por ahí los que están familiarizados en bares, esto sería, por ejemplo, menos 1,4 sería menos 14 bares, ¿sí? Entonces, lo que él nos muestra aquí es básicamente el manejo que uno va a ir haciendo del estrés en la planta, de acuerdo a el objetivo productivo que uno tenga. Pongamos una zona, una marcha hídrica como la curva A, esto estaría mucho más relacionado a un viñedo o que se esté implantando, en donde estamos tratando de priorizar crecimiento, estructura permanente de la planta, un buen desarrollo radicular, o también puede ser un viñedo destinado a mosto, ¿sí?, en donde lo que queremos es tener alta concentración de azúcares. Fíjense que a lo largo de la brotación, esta planta, como mucho, ha descendido a menos 0,8 megapascales, lo cual es un nivel de hidratación de la planta elevado, ¿sí? Prácticamente no tiene ningún estrés, ¿sí? Le estamos reponiendo todo lo que la planta necesita, con lo cual es una planta que va a crecer a lo largo de toda la temporada con una alta tasa fotosintética, con un alto grado de desarrollo de canopia, y no va a tener ningún tipo de inconveniente en ese sentido. Ahora, cuando vemos la curva B, esta es una curva en donde se asemeja más de lo que es un manejo de riego para variedades blancas, en donde lo que buscamos aquí es generar, luego del embero, un detenimiento en lo que son los ápices de crecimiento, para que la planta, una vez establecida la canopia, pueda fotosintetizar a una muy buena tasa, preservar aromas, preservar la acidez. En el caso del Valle Calchaquí, con la insolación que tenemos en estos meses, lo que buscamos es que las epidermis no estén expuestas directamente al sol, porque se doran muy fácilmente, perdemos compuestos aromáticos, perdemos acideces, que no es fácil lograr en esta zona de la Argentina, con lo cual para nosotros valores cercanos a 1, a menos 1, son valores suficientes como para mantener un viñedo en lo que es variedades blancas, ¿sí? Pensemos en un chardonnay, variedades anisohídricas, entonces donde el objetivo no es estresar de más la planta, porque no estamos buscando afectar tamaño de valla, ni mucho menos en variedades blancas. Ustedes saben que las variedades blancas, la calidad de concentración en los vinos blancos no está asociado al tamaño de valla. Como no pasa en lo que son vinos tintos. Y sería parecido a la curva C, parecido a la curva D. Estos podrían ser 2 ejemplos de variedades tintas, en donde lo que buscamos en la curva C es un vino más bien frutado, ¿sí? Es un vino frutado en donde lo que no hemos afectado en gran medida el crecimiento de la valla. Fíjense que el momento eso no lo dije, pero el momento en donde uno define el tamaño de valla, lo mencionó Raúl, es en el periodo de rotación a embero, ¿sí? En ese periodo donde tenemos una alta división celular, estamos definiendo el tamaño final que va a tener la valla de nuestro racimo. En ese momento, si nosotros generamos un estrés, vamos a estar comprometiendo no solo el tamaño de valla, sino los rendimientos.
es una forma de manejo, en el caso de viñedos más cualitativos, semejantes a la curva de empezar a controlar el rendimiento en el viñedo, porque acuérdense que nuestro objetivo en ese lugar, en ese tipo de viñedo, es lograr calidad, ¿sí? Entonces, afectando con valores entre -1 e inclusive un poco más, fíjense la curva D, cómo se acentúa antes y más intensamente que la curva C, lo que estamos generando aquí es una disminución del tamaño de valla final del racimo, con lo cual la concentración de antocianos en mosto va a ser superior, principalmente debido a que vamos a tener mayor relación epidermis-pulpa en este tipo de racimo, porque son racimos de bayas pequeñas, un rendimiento menor por lo tanto, y también lo que estamos haciendo es dando señales metabólicas al viñedo en donde lo que está haciendo es incrementar la concentración de polifenoles en bayas, ¿no? Otro aspecto importante aquí es también la parada del crecimiento luego del periodo de envero, en donde sin duda en estas curvas, tanto la C como la D, la actividad de los ápices en las canopias se va a detener, vamos a perder los ápices y vamos a tener una canopia, y el desafío en ese momento es, si bien perdemos los ápices de crecimiento, pero no es sobreestresar el viñedo al punto de que no tengamos una buena tasa fotosintética. Si nosotros, fíjense cómo luego de tocar este mínimo de estrés en la planta, hacia el periodo cercano a la cosecha, nosotros tratamos de recuperar un poquito, ¿sí?, la situación hídrica de la planta, porque en ese periodo es muy difícil hacer esto, volver a un estado hídrico superior. En estos momentos, pensemos que estamos, en el caso de Cafayate, estamos mitad de marzo en un Malbec, venimos de inicio de marzo, mitad de marzo, venimos de días calientes, con toda la fruta en la planta, con una canopia completamente expandida, trabajando, y lo que necesitamos nosotros en ese momento del periodo para lograr una correcta madurez es que la planta trabaje, que las hojas generen fotoasimilados y que esos fotoasimilados podamos enviarlo a los racimos. Al menos en nuestra región, creo que el desafío aquí está en lograr la intensidad del estrés que uno planea para su objetivo productivo y lograrlo en el momento adecuado y no pasarse, porque lo que ocurre es eso. Ustedes vieron los suelos que les mostré, suelos arenosos, suelo con un gran porcentaje de piedra. Es la decisión del riego de una semana o no, en donde pasamos de tener valores de menos 1,2, menos 1,4 de potencial a un valor de menos 5, menos 1,5 megapascales o inclusive valores inferiores, con lo cual estamos hablando de que la tasa fotosintética de la planta directamente no solo se reduce, sino puede llegar hasta inactivarse, podemos tener amarillamientos basales, podemos tener con los amarillamientos basales pérdidas de hoja, alta exposición de los racimos al sol, y con lo cual perdemos absolutamente toda la calidad que venimos trabajando en el año. Eso es un riesgo muy grande y que hay que tener mucho cuidado porque son regiones en donde el manejo del riego, digamos, puede desembocar en esas situaciones si no se tiene cuidado, ¿no? Entonces, un gran aliado para nosotros para ir controlando estas situaciones es la cámara de Schollander. Como había varias personas que habían votado que la usaban, la cámara de Schollander para nosotros es importantísima. Tenemos monitoreadores de campo, tengo una de estas en la camioneta en donde la vamos llevando diariamente, y con ella vamos monitoreando las decisiones que tomamos. Eso para nosotros es clave, poder poner en un valor la decisión que tomamos la semana pasada del riego, ¿sí? Eso es la constante en los diferentes instrumentales que vamos buscando a lo largo de la campaña, ¿no? Otra cosa importante, otra pata importante en esto de las estrategias del riego tecnificado, tiene que ver con las ondas de humedad y en entender qué profundidad del perfil nosotros estamos humedeciendo con la decisión de regar 12 horas, 24 horas, 48 horas, 6 horas. Esto es vital porque va a definir la profundidad efectiva a la que vamos a tener nuestro sistema radicular
porque va a definir la capacidad de esa planta de afrontar golpes de calor, días ventosos, alguna ruptura en el pozo que genere un mal suministro de agua, el río que abastece nuestra finca crezca o venga turbio y nos tape los filtros y no podamos regar durante 5 días, durante 7 días. Entonces, en esos momentos es clave tener un buen sistema radicular bien desarrollado, a una profundidad lógica, para que la planta realmente pueda tener esa capacidad buffer de no sobreestresarse, ¿no? Entonces, nosotros lo que fuimos haciendo es un camino de aprendizaje en donde con las diferentes, estas curvas representan sensores a diferentes profundidades del suelo, y fíjense que con un riego de 12 horas, para un suelo como los que estamos mostrando ahí en las fotos, en una lámina de 18 milímetros, logramos humedecer 40 centímetros de profundidad solamente, ¿sí? Fíjense que los sensores de mayor profundidad no han mostrado ninguna variación. Ahora, cuando regamos 24 horas, nos concentremos en este riego, fíjense que hasta el sensor del metro de 1500 milímetros, 1,5 metros de profundidad, tiene cierta variación. Acá lo que estamos viendo, la lectura que uno hace de esto, es que el sensor, a esa profundidad, la sonda ha detectado humedad, si bien no se está saturando el perfil, ni mucho menos. ¿Sí? Este perfil, para saturarlo, para saturar al 1,5 metros de profundidad hay que regar 48 horas, 48 horas de riego prácticamente. Pero lo que les quería mostrar con esto, fíjense qué interesante cómo suelos con este nivel de dificultad para el desarrollo de las raíces, ¿sí? Fíjense cómo tenemos un sistema radicular en un viñedo de 3 años de implantación que está prácticamente al 1,20 m de profundidad. Ahí está la R que simboliza el sistema radicular de la planta. Y fíjense cómo el viñedo, cuando tiene humedad a la vuelta, las raíces cómo van explorando el suelo y buscando profundizar a pesar de tener estas dificultades, ¿no? Otra pata, y creo la más importante también, es para poder plantear qué manejo cualitativo vamos a hacer en nuestros viñedos, si vamos a restringir qué porcentaje de ETC o cuándo vamos a restringir. Primero lo que necesitamos saber de antemano, de base, es cuál es la demanda hídrica que tiene nuestro cultivo. Y para eso, para conocerlo específicamente, necesitamos hacer un modelado del KC para nuestra zona, ¿sí? No basta con los KC que se publican, que son los ampliamente conocidos, sino que necesitamos entender en qué momento de la marcha fisiológica de nuestro viñedo se van produciendo los determinados valores de KC en nuestro viñedo, y además adaptarlo también a nuestros marcos de plantación, ¿cierto? El KC está influenciado por el marco de plantación. Entonces, lo que nosotros trabajamos fue en el año 2011-2012, utilizando el método propuesto por Mark Batany, que es el método del paso panel, que es lo que estamos viendo en esa foto, en donde lo que se hace es una medición indirecta de la superficie sombreada de la canopia del viñedo. Esa superficie sombreada de la canopia del viñedo, a través de trabajos de investigadores como Williams and Ayers en California, ellos han establecido cuál es la demanda hídrica del viñedo a través de la superficie sombreada del viñedo, a través de la superficie que el viñedo sombrea. Lo que hace Mark Batany es posibilitarnos tecnológicamente con ese panel solar que él desarrolla la medición de esa superficie sombreada, que luego, ajustando por el marco de plantación y linkeándolo a los valores de temperaturas medias para transformar eso a grados días de desarrollo, que también es importante contar con esos datos in situ, lo que podemos tener es la marcha a lo largo de la temporada de los valores de KC semanalmente o diariamente, en realidad, inclusive diariamente, que nos va a permitir a nosotros conocer con la evapotranspiración potencial del lugar, junto con el KC, la ETC, es decir, la evapotranspiración del cultivo, día a día. Ese dato es fundamental porque nosotros, conociendo ese valor día a día, podemos ir sabiendo cuál es el consumo de nuestro viñedo, ¿sí?
y cuál es la reposición que necesitaría ese viñedo para reponer ya sea el 100% de la ETC o la estrategia productiva que nosotros estemos planteando. Otro enfoque de esto también es lo que plantea Marcus Keller, donde él empieza a hablar de si reponemos el 35-45% de la ETC en el periodo de brotación de floración cuaje a envero, y si luego pasamos del 75 al 100% de la ETC del cultivo, desde envero hasta cosecha. Esas son estrategias, esa estrategia, por ejemplo, él la plantea como algo deseable para lograr vinos de calidad, y de ahí, como decía Raúl, está un amplio espectro de manejos y de herramientas que podemos ir teniendo de acuerdo a los objetivos que nosotros persigamos con el viñedo, ¿no? Esto es una forma de modelizarlo. Voy a dar paso a Julia Villafañez, que es la técnica de Quilimo, que también nos va a contar cómo la apps que tienen ellos generan esta modelización y cómo lo utilizan para generar sus recomendaciones de riego. La verdad que nosotros, desde el 2012 a la fecha, haciendo este modelizado, hemos logrado hacer un camino en donde seguimos teniendo preguntas, seguimos planteándonos interrogantes, pero bueno, son interrogantes cada vez más profundos, no buscamos, y me parece que eso es lo importante de poder hacerse las preguntas, responderlas, que surjan más preguntas, y ir haciendo un camino para entender cómo es en nuestra región, cómo son los suelos de nuestra región, y cómo se comporta cada variedad, porque cada variedad también tiene una característica particular de cómo la vamos a regar, y entender cómo eso nos va a permitir lograr mejores vinos y mejores líneas de vino, ¿no? Muchísimas gracias por la presentación, Ramiro. La verdad es que tienen en cuenta muchísimas variables a la hora de ustedes de tomar la medición de cuándo y cuánto regar, así que como bodega deben tener un muy buen resultado. No sé si todos los presentes aplican todas las técnicas complementarias que ustedes tienen en cuenta, pero es súper valioso tener en cuenta tu testimonio para ir respondiéndole la duda de la gente que fue tirando por el QIA, que están todas las questions and answers. Ahí están las preguntas y respuestas. Te vas a dar cuenta que mientras vos presentabas, mucha gente les salió duda de manejo de la bomba de Jolander, en cuándo hacen la medición de potencial del agua. Esas dudas, si te parece, andar respondiéndole vía chat a la gente, pero mientras tanto, y antes que Julieta presente, me gustaría preguntarle a la gente que está del otro lado si realmente todos tienen riego tecnificado, porque quizás también están con otros tipos de sistemas de riego en donde es un poco más ineficiente si no tienen instalado un equipo a campo. Pero bueno, no, básicamente como es de vid, casi todo el que está presente les puede ir anticipando que tienen riego por goteo. Gracias por la presentación, tremenda presentación, Rami. Bueno, gracias Vicky. Escuchemos la Juli y por ahí podemos ampliar alguna de estas preguntas y charlar entre los tres a ver qué opiniones tenemos. Perfecto. Julieta, bienvenida. Contanos un poquito de qué nos vas a hablar. Acá, Rami, ¿querés dejar de compartir así comparto yo? Ay, perdón. No hay problema. En 2 segundos. Aquí estamos. Perfecto. Bueno, yo siguiendo un poco la línea que me dejó Ramiro, quería contarles cómo desde Quilimo calculamos ese valor de KC diario para después así poder obtener la demanda real del cultivo, también diaria, y para poder saber o poder recomendar cuánto regar y cuándo regar. Antes que nada, me gustaría explicarles a ustedes de dónde viene el KC de Quilimo,
que viene del NDVI, que es el índice de vegetación de diferencia normalizada, y me gustaría explicarles cómo lo tomamos y para qué sirve. El cómo lo tomamos de imágenes satelitales, utilizamos 5 satélites, entre ellos están Sentinel, MODIS y Landsat, y hace poquito empezamos a trabajar con las imágenes de Planet. Estas imágenes tienen diferencias, o sea, dependiendo del satélite van a tener distintas características, como son la cantidad, o sea, los días, cuánto pasan por un mismo lugar, y por ejemplo, otra característica importante es el tamaño del píxel que nos va a mostrar esta imagen satelital. Por ejemplo, una imagen de Sentinel tiene un píxel de 10 metros por 10 metros, mientras que un MODIS tiene un píxel de 250 metros por 250 metros. Entonces, ustedes se preguntarán cómo hace Quilimo para obtener un valor de KC, una curva de KC, con todos esos satélites influyendo. Bueno, lo que nosotros hacemos es normalizar los datos para dejarlos todos al mismo, o sea, poder compararlos con Sentinel, que el satélite Sentinel son las imágenes que nosotros o ustedes van a poder ver en la plataforma, y así poder construir nuestra curva. Entonces, ¿para qué sirve el NDVI de las imágenes satelitales? Las 3 características más importantes para mí son: la primera es que es un indicador de biomasa fotosintéticamente activa. Como dije anteriormente, es un índice de vegetación, es un índice verde. Después, nos permite detectar anomalías o diferencias dentro de un mismo sector de riego. Podemos ver muy fácilmente diferencias por ejemplo, labores culturales, como es una poda. Vamos a ver una caída en la curva muy drástica, se va a ver de manera muy fácil. Lo que son defoliaciones, podemos ver manchones por enfermedades, etc. Y por último, el NDVI nos permite hacer una correlación directa con el coeficiente de cultivo KC. A través de un algoritmo que utiliza Quilimo, podemos transformar directamente este valor de NDVI en un valor de KC. Acá un poquito les quería mostrar lo que son cuáles son las imágenes satelitales. Acá están viendo cómo se van viendo a través del tiempo. Podemos hacer una especie de histograma. Y lo que ven, voy a usar el puntero, lo que ven hacia la derecha es una escala colorimétrica, que en este caso es del satélite Sentinel, donde nos dice o nos da el dato de qué valor de NDVI aproximadamente tenemos en cada uno de los píxeles que forman la imagen. Algo que yo quería remarcar acá es que no confundamos los rojos, que serían un suelo desnudo entre 0,1 y 0,2, con un marrón, que a pesar de ser todos colores, o sea, no son verdes, el marrón es un NDVI de 0,5 y 0,6, o sea, ya nos está mostrando actividad fotosintética como ya bastante avanzada. En cambio después, cuando nos vamos a los verdes, ya tenemos más NDVI más alto, como 0,7 a 0,9, 1. Acá lo que yo quería mostrarles principalmente era un poco de lo que hablaba Ramiro. No basta con tener un KC de tabla. En la figura de la derecha, yo quería mostrarles una curva de KC de una variedad Cabernet, que es la línea azul, esta es una curva de Quilimo, versus una curva de KC teórico, que es la línea roja, que es un KC de FAO. Quería mostrarles cómo las diferencias son bien marcadas y cómo hay épocas donde el KC teórico está sobreestimando el KC el KC de cultivo, y cómo en otras épocas está subestimando este KC. O sea, si yo tengo en cuenta el KC teórico para determinar cuánto voy a regar, va a haber épocas donde yo lo voy a estar haciendo ineficientemente. También quería mostrarles, dentro del KC que construye Quilimo, cómo hay diferencias entre distintas variedades. Acá vemos un KC de Carmenere versus un KC de Cabernet, que el Cabernet es la línea azul nuevamente, y vemos que no para la misma época tienen los mismos consumos y no tienen el mismo desarrollo vegetativo. Para finalizar un poco con estas curvas, también quería mostrarles la diferencia que hay entre dos lotes de la misma variedad. La misma edad, lotes muy cercanos entre ellos en la finca, y no son exactamente iguales. Me interesaba que vean esto para que entiendan
que aunque nosotros a la vista lo veamos esos dos lotes muy parecidos, los consumos nunca van a ser exactamente iguales, y acá es donde nosotros podemos hacer la diferencia y ser más eficientes. Entonces, ya les comenté de dónde tomamos el cassette, que es de las imágenes satelitales a través del NDVI, y paso a comentarles para qué usamos este cassette. Este cassette lo utilizamos para afectarlo por una evapotranspiración potencial o de referencia, que es tomada de las estaciones meteorológicas que se encuentran alrededor de la finca que estamos monitoreando. Entonces, con esta evapotranspiración potencial afectada por el coeficiente de cultivo, vamos a obtener la evapotranspiración real, que es lo que realmente demanda nuestro cultivo en ese sector en particular. Volvemos a lo que le decía anteriormente, los sectores, por más que sean la misma variedad, que estén al lado, tengan la misma edad, no son exactamente iguales. Y acá, en este dato, es donde vamos a ver la diferencia. Ahora quería mostrarles entonces cómo se ve Quilimo, qué es lo que les muestra Quilimo con toda esta información que nosotros estamos recopilando. Lo que ustedes ven acá es un balance hídrico. Este balance hídrico, que pueden verlo, pertenece a cada uno de los sectores que monitoreamos, parte de los datos texturales del tipo de suelo de ese sector, de un agua útil inicial, y nos va a mostrar en porcentaje la variación del agua útil a través del tiempo. Este balance hídrico nos va a mostrar además los riegos en barras rojas y las precipitaciones en barras verdes si las hubiese. Acá arriba tenemos las referencias. Y la última cosa que les quería explicar, así como muy teórica de esto, es lo que es el umbral. Esta línea naranja que ustedes ven acá es un límite que nosotros charlamos o establecemos con el productor, que nos sirve para determinar la estrategia de riego y el objetivo productivo, dependiendo del cultivo y de lo que venga haciendo el productor, ¿verdad? Esto es un poco también lo que hablaba Ramiro. Entonces, a partir de la estrategia del cliente, nosotros vamos a determinar cuál sería el límite del porcentaje de agua útil que yo quiero mantener. Es decir, con este umbral y la demanda hídrica de ese sector que yo establecí a través de mi cassette y de mi evapotranspiración real, voy a determinar esa recomendación de cuánto regar y cuándo regar. Porque siempre voy a querer mantener mi porcentaje de agua útil por encima de este umbral. Acá lo que yo les quería mostrar era esta línea punteada, que es la última parte del gráfico que me faltaba explicarles. Esta línea punteada es el agua útil proyectada. El agua útil proyectada lo que me indica es, en 7 días, si yo no realizo un riego, ¿a qué nivel o a qué porcentaje va a caer mi agua útil? Entonces, como dije antes, en base a esta demanda y en base al umbral que definimos con el productor, vamos a realizar la recomendación de riego. En este caso, la recomendación de riego está en horas, pero puede ser simplemente en milímetros. Y siempre va a ser una recomendación que me indique cantidad de agua, con la lámina, y la frecuencia, en cuántos días tengo que realizar o reponer la cantidad de agua que mi cultivo estuvo perdiendo en el último tiempo. Súper completo y súper interesante ver el manejo desde distintos puntos de vista y desde distintas tecnologías y cómo pueden llegar a un manejo de riego eficiente complementando información. Solamente que el caso tuyo, Julieta, es un poco más, si se quiere, sistematizado y tecnológico, más automático, digamos. En este sentido está bueno que nos cuenten desde su punto de vista, Ramiro, si realmente es un proceso arduo, complejo, tedioso, qué nivel de atención implica, porque algo que hablábamos previamente a este webinar era que hay un trabajo de sistematización obligatorio y que el que esté encargado del campo se tiene que comprometer a seguir y a mantenerlo en el tiempo para poder ver los resultados. Sí, sí, Vicky, sin duda,
Para mí una de las cosas importantes que se desprenden cuando vemos, cuando participamos de estas charlas, cuando escuchamos de estos riegos, tiene que ver con que las tecnologías son muy útiles, no reemplazan la capacidad analítica del técnico. Por eso es que decía que hacer calicatas nunca es suficiente, siempre hay que hacer calicatas, muchas calicatas, y la tecnología está para ayudarnos a entender, a poder procesar todos esos datos, generar información, pero para poder hacer eso realmente tenemos que tener recurso humano. Y el recurso humano tiene que ver con poder armar buenos equipos, tener gente en el campo comprometida que crea en lo que está haciendo para poder tomar datos de calidad. Tomar datos de calidad significa desde tener el cuidado de que vamos a medir con cámara de Yolander, respetar el protocolo, estudiarlo, el protocolo de la cámara, y vamos a cargar datos, por ejemplo, en la app de Quilimo, tener la perseverancia y la consistencia de cargarlos en tiempo y forma, con la frecuencia que uno necesita, porque de esa manera la tecnología se puede afinar y realmente ayudarnos a tomar decisiones correctas del riego. Entonces no basta con tener el instrumental, sino en poder sumarlo, a incorporarlo, aprenderlo al uso diario de los técnicos, y no solo de los técnicos, en realidad los técnicos ayudamos, somos una guía, un eslabón más del equipo, pero tenemos un montón de gente detrás que está haciendo el trabajo de ir al campo, de tomar el dato, de hacer la calicata, de tomar la muestra, de estufar, y es clave que realmente que estemos todos alineados en los procedimientos y en las metodologías, ¿no? Sí, yo un poco respecto a eso, desde el lado de Quilimo, quería comentarles que además de esto que vos decís, Ramiro, de estar interactuando constantemente con las tecnologías de la manera correcta, desde Quilimo estamos muy comprometidos con eso y nos comprometemos a hablar con el productor. No solamente presentarle un sistema y decirle, bueno, tenés que tener un balance actualizado, no es que eso no sea importante, sino que también consideramos muy importante que el productor resuelva dudas con nosotros, que nos cuente su forma de trabajar, por eso resalté la parte de la estrategia, el objetivo productivo, para hacer una interacción o una relación para que el sistema, digamos, pueda sacarle todo el jugo al sistema, que no sea solamente una recomendación y nada más, sino que podamos hacer una relación, construir algo diferente y que nos ayude, que nos sirva a todos. Y que está cerca de lo que va necesitando el productor en el momento. Pensemos que el productor también es una persona que está en 1000 temas, y en este momento del año más aún. Y lo que nos suele pasar, y acá Raúl, que Raúl está en el campo, está vendiendo el vino, está dando la charla, y está en medio de la cosecha. Entonces, en ese momento también es difícil como productor, ¿no? Así es. Raúl, no sé si querés agregar tu experiencia. Sí, coincido mucho con lo que dicen los chicos, principalmente lo que decía Ramiro, esto de que las tecnologías son muy buenas, son importantes y nos sirven, siempre y cuando se utilicen bien y se pueda sistematizar en tiempo y forma todos los datos, ¿no? En eso coincido con lo que decían. Sí me parece muy importante para los casos de, por ahí, emprendimientos, empresas más chicas que no tienen mucho recurso humano, como puede ser una empresa grande como el Esteco, por ejemplo, que aún así creo que se le complica el tema recurso humano. Sí son herramientas que siempre y cuando podamos tener en tiempo y forma toda la información, obviamente permiten mejorar, sobre todo el manejo del agua, que en regiones como la nuestra es fundamental, digamos. O sea, el nombre de la charla es los desafíos del riego tecnificado, y yo creo que ese es el desafío, ¿no? Poder permitir la producción y el desarrollo de zonas áridas
manejando de mejor forma, eficientemente, un recurso limitante como el agua y de un modo sustentable, ¿no? Así Sí, es. sí, tal cual. Hablando de sustentabilidad, los otros días hablábamos de que uno de los frutales que más huella hídrica dejan es justamente la vid, y creemos que también la tecnología es uno de los caminos para hacerlo más eficiente y con menos impacto ambiental, que es una rama donde Quilimo también estamos explorando para la certificación, así que algo me comentabas de eso, Ramiro. Sí, sin duda. Yo lo que pienso al respecto de los vinos, de la industria. Hay gente de otros países que también seguramente nos pueden contar cómo ven a los vinos argentinos desde México, por ejemplo, desde Chile, que hay gente de esos lugares. Pero cuando uno ve el Valle Calchaquí ha crecido 76%, datos del INB, desde el 2002 al 2016. Si pasamos de tener 2.000, ahora, hoy en día tenemos 4.000 hectáreas plantadas en el valle, ¿sí? En un valle que, como dice Raúl, la limitante, lo que caracteriza al valle es la escasez del recurso agua. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser conscientes de que necesitamos ser eficientes, de que necesitamos poner en valor eso, y para ponerlo en valor tenemos que saber qué cantidad de agua necesitamos, no poner más. En ese sentido, el grupo CREA ya este año ha empezado a plantearse la necesidad de empezar a medir los niveles freáticos de los pozos, entender cuáles son las recargas hídricas de los acuíferos, cómo es la frecuencia de recarga, cuántos acuíferos hay. Son un montón de estudios geológicos que todavía el valle no los tiene, y realmente el agua para nosotros es vital. Sumado a eso, el crecimiento que tenemos en viticultura, eso por un lado, ¿no? Por un lado. Por otro lado está lo que es el vino para el mundo, la imagen que tiene. Nosotros, como les comentaba inicialmente, somos un vallecito muy pequeño, pero que está produciendo vino de muy, muy alta calidad, con una característica eh, enológica muy particular, que es reconocible en cualquier parte del mundo. Nuestro Torrontés, el Cabernet, la expresividad que tiene, nuestro Malbec, por supuesto. Entonces, cuando uno sale a vender, nosotros tenemos un 30% de la producción del valle que es exportación. Y los principales países que compran son Japón, Estados Unidos. Estados Unidos compra en cantidad y a buen precio, Canadá, Holanda, Bélgica. Son países que realmente tienen un poder adquisitivo alto, un estándar de vida alto, y lo que también tienen es una sociedad que está dispuesta a pagar por productos que nosotros podamos certificarles a ellos, que son productos que cuidan el ambiente, que son productos que son socialmente justos. Entonces, empezamos a hablar de huellas hídricas, empezamos a hablar de Global Gap, empezamos a hablar de un montón de certificadoras, Fair for Life, Fair Trade. Son todas certificaciones que sí o sí, lo primero que se fijan cuando uno va a querer certificar alguna de esas es qué uso del agua estás dando, cuál es el consumo que vos tenés. Y eso nos abre puerta en el mundo, nos abre puerta en mercados importantes del mundo donde todos queremos estar, y bueno, y el camino es ese, empezar a medir y ser eficientes. Y me gustaría agregar a lo que dijo Ramiro, que más allá de las certificaciones, que son importantes desde el punto de vista comercial, volver a remarcar que en zonas áridas, digamos, por ejemplo, en el caso de Cafayate, la principal fuente generadora de empleo en el Valle Calchaquí es la viticultura. Y con certificación o sin certificación, digamos, si no hacemos un uso racional y consciente del recurso limitante principal que tenemos, que es el agua, es imposible la producción y el desarrollo económico y social de la región, ¿no?
Sí, sin duda, y bueno, era un poco esta la pregunta y el debate que queríamos lograr en esta charla sobre cuáles eran los desafíos en el riego. No hizo falta que hiciera la pregunta, un poco ya surgieron temas de costos, de mano de obra, de tiempo, de constancia, de conciencia del impacto ambiental y todas estas cosas que fueron mencionando. ¿Alguna más que quisieran agregar que están dentro de los desafíos de la producción en una bodega? Creo que agotamos todas las posibilidades. Sí, seguramente alguna más puede haber, pero sí son las patas, las que nombramos son las principales, ¿no? De sustentabilidad, tanto ambiental como social, e incluso es lo que se demanda al vino hoy en día, ¿no? Perfecto. Ahí para ir cerrando, quisiera lanzar una última pregunta al público para recibir más información, si quieren recibir asesoramiento en manejo de riego, de repente si quisieran información sobre la certificación en huella hídrica, que también contamos con esta nueva pata en Quilimo, así que les dejamos esta breve encuesta en donde nosotros nos pondríamos en contacto a la brevedad posterior a este webinar. Y mientras tanto les quiero agradecer muchísimo la presentación, la verdad es que ha sido muy, muy completo, muy rico en información, en experiencia, y entender cómo los distintos manejos, cómo las distintas tecnologías ayudan a hacer un uso eficiente y consciente en el riego de la vid. ¿Quisieran agregar algo más antes de cerrar? Bueno, yo quisiera agradecerles, la verdad que me sentí muy cómodo con panelistas de lujo, y también quiero agradecer a la Universidad Nacional, a la Cátedra de Hidrología, a Josefina Díez, que también estuvo ayudando a armar y estuvo detrás de todo esto para que salga tan lindo como salió. Espero que le haya servido a la gente y bueno, a disposición por cualquier otra duda que se planteen, pueden escribir. No hay ningún problema. Sí, por mi parte también agradecer nuevamente a Julieta y a Vicky, a la gente de Quilimo y de nuevo a la ingeniera Josefina Díez también, y a toda la gente por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Julieta, gracias también. Gracias a todos, un gusto compartir con Raúl y Ramiro. La verdad que aprendí un montón de ellos en estas juntadas para preparar este webinar. Y nada, estoy súper contenta, salió súper bien y espero que le haya servido a la gente y que la duda que tengan o con la inquietud que se hayan quedado, no duden en preguntarnos, que estamos para eso. Así es, y ocasión no va a faltar porque mucha gente quedó con muchas preguntas que entre esas preguntas nos decían, nos van a mandar la presentación porque está súper interesante todo lo que presentaron, la información que estaban mostrando, y para esas personas les decimos que sí, que va a quedar registrada, que el día de mañana van a recibir una copia de la presentación PowerPoint y del video, quédense tranquilos. Tengan en cuenta que para poder certificar esta charla, gracias a la Universidad Nacional de Salta, vamos a estar recibiendo los pedidos al correo victoria@quilimoactech.com. Ahí les voy a pasar el correo por el chat, así pueden pedírmelo. Y agradecerles a los más de 130 personas que estuvieron en vivo. La verdad es que estamos muy agradecidos que sean parte. Ya les contamos que llevamos más de 21 webinars y 9.000 inscriptos este año, así que esto no sería posible si no fueran gracias a estos panelistas que siempre nos acompañan de lujo y al público que nos acompaña del otro lado. Así que muchísimas gracias por permitirme aprender de la mano de ustedes y por el tiempo dedicado a esta presentación, que sabemos que no es fácil dedicarle y salir de las actividades cotidianas de cada uno, pero bueno, gracias de nuevo en nombre de la academia. Gracias, saludos a todos. Será hasta la próxima semana que les cuento a los que están conectados. Vamos a tener 2 webinars
Uno nos va a acompañar la gente del IAC para contar desde el balance hídrico al CASE cómo hacer un cálculo de cómo es la experiencia de ellos, y el jueves vamos a tener otra charla sobre riego de reposición y un poquito de lo que es una nueva propuesta en diseño de riego. Así que entérense de estas charlas por nuestro Facebook, Agroquilimo, así que entérense todo por ahí, inscríbanse, y que vamos a estar recibiendo todas las inscripciones en este fin de semana. Gracias y hasta un nuevo episodio de la Academia de Riego. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. muchas gracias.